Para comenzar, ¿por qué la educación tiene un papel tan importante en estos tiempos? Bueno, siempre la ha tenido, ¿no? Pero yo digo todavía más el día de hoy porque hay un gran dinamismo, hay mucha competencia, hay mucha creatividad, hay mucho que está sucediendo en este siglo XXI y el tema fundamental para poderse valer y hacerse de todas las oportunidades de ese siglo XXI es tener los conocimientos y la capacidad de aprender durante toda la vida para sortear problemas, para resolver obstáculos y para lograr éxitos, ¿no? Creo que hoy más que nunca una buena educación te permite adelantar en la vida, en términos personales, en términos familiares, en términos profesionales. Hay un dinamismo gigantesco y la capacidad de aprender a lo largo de todos los tramos distintos de la vida se vuelve fundamental para poder llegar a donde uno quiere llegar, ¿no? Y en ese sentido, la escuela ya no nada más es un punto final, realmente es una preparación fundamental, básica, que te permita aprender toda la vida. Ya estamos llamados a aprender toda la vida en distintos campos, el dinamismo actual así lo dice. La experiencia internacional también nos dice con toda puntualidad que donde hay cantidad y calidad educativa, hay desarrollo, con todo lo que ello conlleva en términos de competitividad, de productividad, de creatividad, de Estado de Derecho, de democracia participativa, de respeto a los derechos humanos. Es decir, está asociada la educación a todos estos factores que queremos para México y para Puebla, y por otro lado, donde falta cantidad y calidad educativa, vemos que nos derrapamos en competitividad, en productividad, en democracia participativa, es decir, hay menos aptitudes y capacidades para dominar estos temas y tener estos temas a nuestro alcance, y en ese sentido es quizá el factor social de mayor alcance, de mayor impacto y multiplicador en las sociedades del siglo XXI. Muy bien. ¿Por qué sí a la evaluación docente? Es fundamental evaluar a los maestros porque no se puede mejorar lo que no se conoce y no se puede conocer lo que no se evalúa. Y es fundamental que tengamos un sistema de incentivos correcto para nuestro sistema educativo. La reforma al tercero constitucional y a la legislación secundaria y luego a las legislaciones estatales, entre ellas la de Puebla, pues mandatan que ahora, en lugar de que las plazas se vendan, se hereden, se entreguen políticamente o en automático saliendo de la escuela normal, que se concursen y que solo los mejores aspirantes al magisterio puedan ingresar a esas plazas. Y cuando hay una vacante en la carrera magisterial, se tiene que ocupar también por el mejor, no por el que le conviene al líder sindical o al líder político, sino el que le conviene al niño, y el que le conviene al niño es el que más enseña, el que es mejor maestro o director o supervisor. Y luego tenemos que evaluar a todos los maestros que ya están en servicio para ver cuáles son sus fortalezas, y a quienes les vaya muy bien premiarlos, promoverlos, pagarles mejor, pero por mérito, no porque eran compadres o amigos o porque fueron a la marcha, sino porque realmente dominan su materia y la saben enseñar muy bien, y también encontrar las áreas de oportunidad para aquellos maestros que necesitan mejorar, porque lo que determina ahora la ley es que es una evaluación que tiene consecuencias positivas, ¿no?, de mejora salarial, de dignificación, de reconocimiento para quien le va bien, y de obligatoriedad en la capacitación para quien tiene áreas de oportunidad. ¿Por qué? Porque lo que queremos son mejores maestros para nuestros niños y jóvenes, y la única manera de lograrlos es estableciendo un sistema en donde podamos medir cómo están y ayudarles a ser mejores. Ya si de plano un maestro, después de 3 distintas evaluaciones, mediando 2 veces capacitación de todo un año, no da el ancho, entonces tiene que dejar el salón. Y les vamos a seguir pagando, ni siquiera se les va a despedir. El maestro, a diferencia de lo que dicen los líderes sindicales del país, es quizá el funcionario público y el empleado más protegido por la ley en el país. Pero sí tenemos que asegurar que hay incentivos para que esté estudiando permanentemente, para que se esté capacitando, para que esté trabajando para ser mejor para sus niños y jóvenes. Lo que nos dicen los resultados educativos de México y también de Puebla,
pues es que no estamos haciendo suficientemente buen trabajo para formar ese talento de los poblanos y los mexicanos, y entonces necesitamos mejores maestros, y para tener mejores maestros tenemos que evaluar. Esa es la secuencia. Sin evaluación no hay mejores maestros, sin mejores maestros no hay mejor educación, sin mejor educación no hay mejor país. Por eso es tan fundamental la evaluación. ¿Qué factores determinarían en la no evaluación? ¿Qué pudiera llevar a que no se lleve a cabo esta evaluación? Bueno, yo espero que sí se lleve a cabo en todo el país. Hasta ahorita lo que hemos vivido son concursos de ingreso y concursos para aspirar a las plazas que se van quedando vacantes dentro del sistema, es decir, para la promoción, para el ingreso y la promoción. La evaluación universal de los maestros en servicio, la de desempeño, la evaluación de desempeño se le llama, esa inicia apenas en estos días y tendrá su momento más importante ahora en el otoño para un grupo de maestros. A lo largo de los próximos 3 años se tienen que evaluar todos los maestros del país, y lo que estamos viendo es resistencia a esta nueva meritocracia que se quiere establecer en el sistema educativo en lugares como en Oaxaca y Michoacán. Diría que son los centros, digamos, de la oposición a los concursos y a la evaluación, y tiene que ver con sistemas profundamente corruptos, profundamente echados a perder y fallidos, ¿no? 9 de cada 10 jóvenes de 15 años en Oaxaca y en Michoacán no aprenden lo que requieren para el siglo XXI, y un sistema educativo que le falla a 9 de cada 10 jóvenes, pues es un sistema fallido, en donde hay un ausentismo magisterial terrible y en donde hay liderazgos en las cúpulas sindicales sumamente corruptos. Acabamos de denunciar penalmente al líder de la sección 22, a Rubén Núñez Ginés. Probablemente hagamos lo mismo con el señor Ortega de la sección 18, porque ellos están defendiendo negocio, ellos están defendiendo vivir del presupuesto educativo sin servir a la educación, ellos están protegiendo a una mafia enquistada en el sector educativo. A ellos, a los líderes sindicales, no les podemos llamar maestros. El movimiento no es en contra de los maestros de Oaxaca ni de Michoacán, es en contra de sus cúpulas sindicales que los tienen humillados y que tienen de alguna manera su bota aquí sobre el cuello de los maestros y del Estado, porque si no tienes buena educación no puedes tener un mejor futuro, y la educación en Oaxaca y en Michoacán es particularmente mala, ¿no? Entonces ahí hay oposición a esta nueva transparencia, a la rendición de cuentas, a la medición, y la tenemos que vencer, porque donde más se necesita la reforma es en Oaxaca, es en Michoacán, y por lo tanto pues tenemos que asegurarnos de que ahí todos se evalúen, todas las plazas se entreguen también nada más por concurso de oposición, se capaciten todos los maestros y hagamos, eso sí, un gran esfuerzo nacional para ayudarle a Oaxaca, a Michoacán, también a Chiapas y a Guerrero a ser mejores en materia educativa. Requieren de un propedéutico, pongámoslo así, ¿no? Necesitan un apoyo adicional para poder ir junto con el país por la reforma educativa, pero no se pueden quedar fuera. Muy bien. Ahondando un poquito en el tema de la demanda, ¿cuál es el objetivo de esta demanda penal en contra del secretario general de la sección 22? Bueno, nosotros hemos venido señalando un uso muy equivocado del recurso educativo en nuestro país hace mucho tiempo. Se gastan más de 800,000 millones de pesos, 800,000 millones de pesos. En Puebla es un poquito más de 20,000 millones de pesos al año en materia educativa. Es el principal rubro de gasto para la Federación y también para el Estado de Puebla. Y sin embargo, gracias al corporativismo que cundió sobre todo en el siglo XX, pero que se nos ha colado al siglo XXI, hubo arreglos, digamos, entre el poder y los sindicatos que significaron el abandono de los niños, de los jóvenes y de las escuelas. Se volvió un sistema que privilegiaba las prebendas, las corruptelas, los intereses de los adultos por encima de los derechos de los niños, y eso lastimó profundamente a la educación. En todo el país, propiamente en todo el país, en las 32 entidades se dieron estos fenómenos de corrupción: gasto capturado, gasto ineficiente, gasto ineficaz, gasto corrupto,
Todo está aprobado, digamos, en un libro de Mexicanos Primero que se llama Malgasto, que invito a todas las personas que nos vean y escuchen a verlo. En mexicanosprimero.org lo pueden encontrar. Ahí se documenta lo mal que gastamos el dinero. Entonces, no hay dinero para los baños de las escuelas. Algunas escuelas no tienen pisos ni paredes, no hay agua, no hay drenaje, no hay tecnología, no hay para becas, no hay para capacitación de maestros, pero ¿qué tal? ¿Cómo hay para comisionados? ¿Cómo hay para aviadores? ¿Cómo hay para vividores del presupuesto educativo? Decenas de miles de personas viven del sistema educativo sin servir a la educación. Y eso es algo que no podemos permitir los mexicanos que siga sucediendo. Y además, como el gobierno, tanto local como federal, es timorato, no se atreve a aplicar la ley, le siguen pagando a estas personas que además, como un agravante, se oponen a la reforma educativa, se oponen a que haya concursos, se oponen a que haya evaluaciones. ¿Por qué? Pues porque obviamente les va a ir muy mal a ellos y a muchos de sus secuaces, ¿no?, de las cúpulas sindicales, porque se tendrían que evaluar ellos también. Y ellos no quieren perder el negocio, es un negocio grandotote, es un negocio de miles de millones de pesos. Entonces, la sección 22, específicamente para ir al tema en cuestión, tiene a un líder, Rubén Núñez Ginés, como ha tenido otros, digamos. Él ni lo conozco al señor, ni es un tema personal, es un tema sistémico. La corrupción que él encabeza, la encabezaron otros antes, y la tenemos que combatir de raíz toda esa corrupción. Si no, no va a salir la educación en Oaxaca. Entonces, nosotros sospechamos que el señor Núñez Ginés, al igual que muchos de las cúpulas sindicales del país, que no son los maestros, no atacamos a los maestros, atacamos a las cúpulas. Ellos se escudan con los maestros, y eso es una cosa cobarde de hacer. Pero no es en contra de los maestros, es en contra de las cúpulas que no permiten la reforma educativa, que se oponen a la reforma educativa y que desquician el presupuesto educativo. Y en ese sentido, este señor es un ejemplar, es un ejemplar. ¿Se porta peor que otros? No creo, pero ahorita él es el líder de la sección 22. Entonces nos pusimos a hacer un estudio de cuántos días, porque la ley dice que si tú ganas como maestro, pues tienes que dar clases. Y este señor es maestro en una escuela normal en Putla, que está como a 5 horas de la capital de Oaxaca. Y nosotros pudimos documentar que en este ciclo escolar, por lo menos en 60 días hábiles de clases, él no estuvo en Putla. Estaba en la Ciudad de México negociando aquí en Gobernación, tomando Reforma, tomando el Monumento a la Revolución, o andaba en la Ciudad de Puebla desquiciando y tomando plazas, haciendo declaraciones contrarias a la reforma educativa, etcétera. Entonces, si tú faltas 3 días de manera injustificada a dar clases, se te despide. Él faltó nada más 60, es decir, lo multiplicó por 20. Lo multiplicó por 20 nada más. Y luego de que nosotros lo denunciamos, a él y a las autoridades, porque también quedaron denunciadas las autoridades locales y federales que contribuyen a esta corrupción, es decir, que le pagan al señor sabiendo que es un corrupto y que se dedica a la política y que se dedica al desvío en lugar de a la educación. También los denunciamos a ellos, y lo que acaba aquí sucediendo es que al día siguiente sale él a aclararnos a todos los mexicanos que él está comisionado para trabajos políticos y que por eso le pagan. La ley es muy clara, La ley dice: no se le puede pagar a ninguna persona que no esté cumpliendo con la función docente, ¿no? Si vas a cumplir con una labor política, que te pague el sindicato, no los mexicanos. Segundo, nos aclara que no fueron 60 días los que faltó él a clases a Putla este año, no fue ni un día. Es más, nos aclaró que desde el año 2012 no ha ido a dar una sola clase, ¿no? Entonces lleva 4 años sin dar clases y ganando más de 100,000 pesos mensuales, ¿no? Como 6 a 10 veces lo que gana un maestro en Oaxaca. Entonces, ¿por qué contra él? Pues porque es un corrupto, y porque está lleno de corruptos el sistema educativo, y porque tenemos que ir en contra de esos corruptos, porque si permitimos que personas tan salvajes, tan corruptas, tan destructivas como este señor Núñez Ginés sean los dueños de la educación en Oaxaca, Oaxaca no tiene futuro. Y además tiene la osadía de ir en contra de la reforma educativa. Bueno, pues ya es el colmo. Bueno, ya te di muchas razones y te podría seguir dando razones de por qué hay que ir en contra de ese corrupto y de muchos más corruptos en este país.
Muy bien. La semana pasada la sección 22 justamente anunció que emprendería una demanda legal en su contra. ¿Qué opina de eso? Pues que hagan lo que les convenga. A mí no me van a amedrentar, a mí la verdad no me importa, no tengo nada que esconder. Afortunadamente soy una persona que hago bien las cosas, que no tengo absolutamente nada en mi historial más que tratar de servir a la educación, y es lo que seguiré haciendo. Y en ese sentido, bueno, pues que hagan lo que ellos quieran hacer, eso no va a proceder. Lo nuestro yo espero que sí proceda, porque nosotros tenemos las pruebas, ¿no? Ellos no sé qué pruebas vayan a presentar contra mí, porque tendrán que inventarse algo, ¿no? Entonces, son los avatares de esta batalla. Era de esperarse, como era de esperarse que ellos iban a oponer a la reforma educativa, ¿no? Entonces, así son las cosas, y si no lo hacemos como ciudadanos y no reclamamos que se use bien nuestro dinero para educar a los niños, para capacitar a los maestros, para que exista la infraestructura que debe existir en las escuelas, nos quedamos con los brazos cruzados por lo que nos vaya a hacer la coordinadora, pues entonces somos rehenes de la coordinadora, y yo no soy dispuesto a ser rehén de nadie, y mucho menos de esa bola de corruptos. Claudio, el mes pasado el ISSSTE también dio a conocer algunas cifras sobre el incremento de jubilaciones de maestros, justamente por pues este miedo a no aprobar la evaluación docente. Algunos estados estaban involucrados, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Puebla entre ellos también. ¿Considera que es una medida que deba regularse? No, yo creo que es una medida que era también de esperarse por parte de un grupo de maestros que probablemente ya estén cercanos a su jubilación y que ya prefieran no entrar en esta nueva etapa o era educativa que se está tratando de establecer en México, que necesariamente para mejorar la educación tiene que tener más rigores, más sacrificios, más estudio, más trabajo, más evaluaciones, sí. Cuando yo veo a los maestros, no a las cúpulas sindicales, ya te dije que contra ellas estamos porque nos han dado muchas muestras de un comportamiento totalmente poco ético y poco legal, pero estamos totalmente a favor de los maestros, y hay que empatizar con la situación de muchos maestros que dicen, oye, a ver, yo entiendo que se tengan que evaluar los maestros, ningún maestro en su sano juicio puede decir que no a la evaluación, si ellos evalúan a los niños todos los días, ¿no? No cabe, la verdad, ser un evaluador y no querer ser evaluado. Es totalmente incongruente, ¿no? Entonces los maestros entienden que esto es correcto, pero muchos de ellos dicen, oye, yo ya llevo 15 o 20 o 30 años en servicio y yo ya ahorita no me voy a poner a capacitarme y a corretear el examen y a los nuevos rigores que se nos requieren. Y sí hay que empatizar con los maestros, porque ellos dicen, bueno, pero ¿por qué no se hizo antes o por qué no se hace en la siguiente generación? Bueno, antes se debió haber hecho, esto se debió haber hecho hace 5, 6 o 7 generaciones de maestros, y otra nos cantaría, porque ya hubiera mejorado la educación en México, y si hubiera mejorado la educación en México y en Puebla, ya hubieran mejorado más Puebla y México. ¿Por qué no la siguiente generación? Pues porque ya no hay tiempo que perder, porque vamos décadas atrás del mundo en materia educativa, y en ese sentido sí es a esta generación de maestros a la que les toca estos nuevos rigores, y muchos de ellos están diciendo no, yo prefiero no, yo me jubilo, y se les va a pagar su pensión, es decir, están cubiertos, y esas plazas deberán de concursarse y solo los mejores de la siguiente generación deberán tomar esas plazas. Entonces, si de veras seguimos esta lógica, vamos a tener mejores maestros para nuestros niños, y si logramos eso, vamos a tener mejor educación. Ese es el mecanismo fundamental de mejora del sistema educativo que impulsa esta reforma, que algunos llaman laboral, pero ya te estoy describiendo cómo tiene un impacto profundamente educativo. Es la más educativa de las reformas, porque no puede haber una reforma más educativa la que busca darle a los mexicanos mejores maestros. Porque el mejor maestro es más importante que la mejor infraestructura, que la mejor beca y que la mejor tecnología. Entonces es la más educativa de todas las reformas, es esta. Entonces a los maestros que han servido bien, pues que se les pague justamente su pensión
Pero si ya no quieren los rigores de la nueva reforma, pues hay que dejar el lugar a los maestros de las nuevas generaciones que prueben ser los mejores para ir al salón de clase. Uh-huh. Hasta ahora se han abordado temas que van justamente encaminados a mejorar pues la calidad de los maestros, ¿no? Que ellos a través de pues sus clases en el aula puedan impartir mejores, pues mejor de mejor manera el conocimiento. Pero ¿cuáles serían las obligaciones de los alumnos al obtener una mejor educación? No, el alumno está obligado en todos sentidos. Realmente la educación pública es un contrato social entre el Estado, que debe de proveer los recursos, la coordinación, los planes de estudio, inclusive aspectos de metodología educativa, la formación inicial de los maestros, que son el agente fundamental educativo en cualquier sistema del mundo, no importa cuánta tecnología haya, el maestro sigue siendo el rey y seguirá siendo el rey, porque esto no se trata nada más de educar en matemáticas, ciencias y comprensión lectora. Se trata de educar en responsabilidad, en empatía, en generosidad, en resiliencia, en responsabilidad, en generosidad. ¿Eso qué máquina te lo enseña? ¿No? Los directivos escolares, los padres de familia y los alumnos. Todos eso es un contrato social. Y donde uno falla al contrato social, falla la educación. Si los niños no llegan puntuales, llegan aseados, llegan bien alimentados, llegan atentos, llegan habiendo hecho la tarea, ellos están fallando. Si los padres no apoyan a los niños en sus tareas escolares, se preocupan por la escuela, contribuyen a la construcción de la comunidad escolar, alimentan bien a sus hijos, les leen, etcétera, entonces ellos incumplen. Si el directivo no es líder de la comunidad escolar, entonces él es el que falla. Si el maestro no sabe, entonces él es el que falla. Si el Estado mexicano no construye la infraestructura y no consigue que lleguen buenos maestros y directores a la escuela, entonces él falla. Si en cambio ponemos a todos los elementos en la mesa y cada quien cumple con su parte, paz, te vas para arriba. Te vas para arriba. Y si te vas para arriba en educación, te vas para arriba en todo. Entonces, esa es la fórmula que está buscando la reforma al tercero para mejorar, no nada más la educación, para mejorar a México. Muy bien. Claudio, abordando un poquito más el tema para Puebla, en el índice de desempeño incluyente que ustedes realizaron, Puebla aparece pues en el nivel de muy alto. Sin embargo, cuando se evalúan materias por separado, por ejemplo el tema del inglés, los alumnos poblanos pues salieron reprobados. Uh-huh. ¿Cómo es que se da esta diferencia tan marcada, no? Mira, sí, hay contrastes en los resultados educativos a nivel nacional. Yo sí quiero decir, antes que nada, que el reto es de todo México. Es decir, siempre que presentamos este índice de desempeño incluyente, uh-huh, hacemos un ranking del 1 al 32. Puebla, si no me equivoco, era el tercero en primaria y el quinto en secundaria. Uh-huh. Y ha estado, desde que hacemos este ranking hace como 5 o 6 años, siempre en esa franja, digamos, de los primeros 5 lugares. Por lo general ahí está. Lo cual habla bien de Puebla. Pero habla bien de Puebla en un contexto muy atrasado, que es el contexto nacional. Es decir, Puebla se ve bien en México, pero si tú a Puebla lo comparas con Canadá o con Estados Unidos o con Finlandia o con Corea o con propiamente cualquier país de Europa, de Asia y de Norteamérica, está muy atrás Puebla. Eso es lo que nos dicen estos contrastes, ¿no? Entonces, en el contexto nacional, en los primeros lugares, y haciendo cosas que nosotros sentimos que tienen sentido, como capacitar más a los maestros, apostarle a los directivos escolares. Es una gran apuesta de Puebla, como apostarle a programas como Enseña por México, o tecnificación de las escuelas, en donde Puebla ha avanzado más que otros estados. Estas son cosas que hay que aplaudir y hay que mantener y hay que hacerlas muy bien. Pero sí, tienes razón, el reto de Puebla es enorme. El promedio de escolaridad de Puebla es de 8 años, eso quiere decir segundo de secundaria. Pues un poblano en promedio estudia hasta el segundo de secundaria, no llega a prepa. Entonces, si tú pudieras hablar con Puebla, porque Puebla fuera una persona, esa persona tendría la educación de segundo de secundaria. Y luego hay lugares como
3 y pico años de escolaridad, es decir, llegan a tercero de primaria, ¿no? Aunque San Andrés Cholula, por ejemplo, está en 10.3 o Puebla está en 10.3 años de escolaridad. Es decir, cuando promedias esos 10.3 con 3.9, 3.5, etcétera, es que te sale el 8. Entonces, de nuevo, al interior de Puebla hay unos contrastes enormes. Puebla y Cholula arriba y Teopantlán hasta atrás. Entonces, hay que lograr estos equilibrios. Hay mucho desequilibrio en México en general. Y luego, aunque Puebla está entre los mejores de México, los resultados de la prueba PISA para el mismo Puebla te indican que el 81% de los jóvenes está reprobado o de panzazo en ciencias, el 81.8% en matemáticas y el 76% en comprensión lectora. Entonces, sí está mejor que Guerrero y que Michoacán y que Oaxaca y que muchos otros estados de la República, pero está muy atrás del mundo. Ese es el tema. Y lo que estamos buscando en Puebla, porque sí creo que hay cosas de vanguardia, hay cosas que se están moviendo en Puebla que no se mueven en el resto del país, pues es que Puebla despegue, que opere la reforma educativa con mucha plenitud y con mucha priorización, a efecto de que Puebla se siga despegando en el contexto nacional, porque el contexto nacional y el promedio nacional siempre será la combinación de nuestros mejores y nuestros peores. Todos los mejores tienen que jalar para arriba fuertemente, y eso es lo que queremos y pedimos de Puebla, pero el reto es enorme. Entre 3/4 y 4/5 partes de cada generación de jóvenes de 15 años de Puebla no están bien preparados. Eso es lo que dicen los resultados. Algunas acciones de las que ha emprendido el gobierno de Puebla para impulsar la educación es pues la entrega de algunos aparatos electrónicos como laptops, tabletas. ¿Qué opina de esta acción? Yo creo que la tecnología, como por ejemplo se ha operado en el estado y también en el municipio de Puebla, es mucho más impactante cuando se lleva todo un paquete reunido de elementos. Si tú nada más entregas una laptop o una computadora de escritorio o una tableta y no viene esto con la capacitación para su uso, con los contenidos correctos, con la capacitación también del maestro y el directivo, no nada más del alumno, sino del cuerpo docente, si no le da seguimiento al buen uso de esos elementos, si la conectividad falla, ¿no? Entonces, de nuevo, veíamos hace ratito, hablábamos del contrato colectivo para hacer de una comunidad escolar el centro de aprendizaje que debe ser. Para la tecnología igualmente tienes que reunir los fierros, la conectividad, la capacitación, el seguimiento, el soporte tecnológico, la conectividad. Si alguno de esos elementos falla, entonces el proyecto desmerece y también falla. Ciertamente, nada más entregar computadoras no es la solución, ¿no? Para que verdaderamente se generen aptitudes en el uso de la tecnología para los alumnos y capacidades analíticas y críticas, ¿qué es lo que puedes buscar con la tecnología? Yo creo que la tecnología difícilmente te ayuda a mejorar tu comprensión lectora o tu resultado de matemáticas o ciencias, no lo creo. Y la verdad, las evaluaciones internacionales no han probado que la tecnología te ayude en ese sentido en gran escala. Pero sí te ayuda a formarte en un nuevo lenguaje que es fundamental para cualquier persona que se quiera emplear en Puebla en el futuro. La Volkswagen no va a estar empleando a personas que no sepan manejar tecnología. Entonces le estás dando una aptitud que es fundamental al joven. Puede ayudar en los lenguajes, hablabas del inglés, ¿no? Ahí puede ayudar a acercarte a otras lenguas y te puede ayudar con capacidades analíticas y críticas y de búsqueda, de investigación a través de las redes. Eso es lo que te pueden dar las redes. Hay que asegurarse que se hagan las inversiones de manera holística para asegurar que sí se dé ese impacto y no nada más que se quede en una dádiva de un político a una mamá, a un papá, a un niño que quieren tener una máquina. No es suficiente. Hay que asegurar que se aprenda con los nuevos aparatos. Muy bien.
El día de ayer el gobernador justamente Moreno Valle dio un anuncio sobre garantizar el acceso a la universidad por parte de los poblanos y de incluso los que no fueran poblanos pero que estuvieran realizando sus estudios en el estado, de un acceso a la universidad en cualquier universidad que dependiera del gobierno. ¿Qué opina de esta medida? Pues mira, habría que analizarla más a fondo y ver, por ejemplo, sus implicaciones financieras. Eso es, hay que cuidarlo, pues no hacer cosas que no se puedan financiar adecuadamente. Pero yo siempre estoy a favor de las oportunidades educativas, ¿no? Sobre todo para quien se ha esforzado, ha terminado el bachillerato y tiene deseos de seguir en la carrera. ¿Considera que con un promedio de 8 es...? Pues a mí me gustaría un poco más alto, digamos, porque hay que probar realmente mérito. ¿Cuál sería y luego, promedio? pues no, mira, es que es muy difícil medirlo porque los niveles de las escuelas, a ver, un 9.5 de una escuela puede equivaler a un 8 o un 7.5 de otra escuela, ¿no? A todos esos niños que pasan en las escuelas públicas del país, una vez que les pones una prueba internacional, reprueban. Entonces es muy difícil decir, si viene de una escuela rigurosa, un 9.5 pues es una gran calificación. Si viene de una escuela no rigurosa, pues pudiera significar un 7.5 de la escuela rigurosa. Entonces ahí es donde hay que tener cuidado. Y yo creo que siempre hay que combinar el mayor número de oportunidades y facilidades para que la gente pueda estudiar, pero también el mérito. El mérito. Porque yo creo que la historia del hombre y la historia educativa demuestran que el mérito y la competencia para obtener los mejores resultados son lo que también va empujando a la gente a aprender más y a ser mejor. En otros lugares del mundo no se andan con vaciladas en eso, ¿no? Hay hasta curvas en donde a los que no están en los mejores lugares de la generación los sacan de las escuelas a veces, ¿no? Porque no dan el ancho. Es decir, hay que empujar al sistema a hacer todo lo mejor que puede hacer, sobre todo cuando ya estás hablando de educación superior. En educación básica, lo que es preescolar, primaria, secundaria y preparatoria, diría yo, eso debe ser universal. Universal. Y nadie que tenga, déjate ya el promedio, que pase de año, debe de dejar de tener la oportunidad de seguir estudiando. La educación básica. Pero la educación ya terciaria y superior, en mi opinión, sí tienes que demostrar mérito y sobre todo para ir a las mejores universidades y oportunidades. Las mejores universidades del mundo se construyen por su alumnado, ¿no? Para entrar a Harvard o para entrar a Oxford o para entrar a la Autónoma de Madrid, tienes que estar entre los mejores promedios de tu generación y pasar un examen rigurosísimo. Y preparar ensayos y recomendaciones y que te consideren, ¿no? Pues sí, lo que hacen estos sistemas es que desde básica están preparando a los niños y a los jóvenes para prepararse para estar entre los mejores para la educación superior. Quienes no puedan ir a las mejores universidades pueden ir a universidades que quizá no son tan buenas, pero en donde ellos pueden aprender mucho. Entonces, en general estoy a favor de la propuesta, habría que estudiarla más a fondo, pero sí creo también en la meritocracia, las mejores oportunidades para quienes más se hayan esforzado y más hayan demostrado que merecen esa oportunidad. Claudio, abordando un poquito el tema de la prueba Planea como sustitución de la prueba Enlace, ¿qué opina de este cambio que se realizó? Bueno, lo primero es que hay que aplaudir que se repone y que existe Planea en lugar de Enlace. Nosotros fuimos muy críticos de que se hubiera hecho a un lado Enlace. Nos pudo mucho esa decisión, fue una decisión equivocada en nuestra opinión. Enlace no era perfecto, Planea seguro no va a ser perfecto, porque no hay prueba perfecta, ni PISA es perfecta. Pero era una buena prueba Enlace, nos decía mucho. Y si tenía ciertos problemas de haber vinculado, por ejemplo, mejor remuneración para los maestros o ranqueo de las escuelas con el resultado de Enlace, pues se debió haber desvinculado eso, pero ¿por qué te deshaces de una prueba que yo creo que tenía muchos méritos? Entonces fue un error y saludamos y aplaudimos que se haga Planea.
la primera prueba que coordina el nuevo Instituto Nacional de Evaluación Educativa ya en su rol autónomo, y se celebra para el sexto año de primaria, tercero de secundaria y tercero de prepa, a diferencia de enlace que se hacía en muchos más grados escolares de la primaria, de la secundaria y de la prepa. En ese sentido, igual y enlace exageró en el número de pruebas que hacía. Creemos que examinar al final de los ciclos escolares es una medida correcta, pero lo hicieron a nivel muestral, no lo hicieron universal. Y eso sí vamos a seguir nosotros reclamando para que sea universal, que todos los alumnos de final de ciclo, primaria, secundaria, prepa, lo puedan presentar, porque todos tienen derecho a presentar el examen y todos los papás de esos niños tienen derecho a saber qué tanto o no han aprendido sus hijos. No nos olvidemos nunca en el tema de la educación que estamos hablando de un tema de un derecho fundamental. Es un derecho humano primigenio, primero en la lista. Entonces hay que entregarles información a los padres, pero aplaudimos Planea, se celebró ahora en el mes de junio y estamos esperando los resultados de esta prueba para el mes de septiembre. Muy bien. Claudio, pues algún comentario final de esta entrevista. Creo que estamos ante una oportunidad verdaderamente histórica de transformar a nuestro sistema educativo. Es la reforma más de vanguardia, más importante, más profunda que ha intentado México probablemente en la historia de su educación. Implica nuevos rigores, nuevas exigencias, más trabajo, más estudio, pero es que sin eso no vamos a tener mejor sistema educativo. Ya se han concursado más de 76,000 plazas, ¿no?, en un año y medio, y se seguirán concursando decenas de miles de esas plazas. Se está reponiendo al Magisterio Nacional. Ahí viene el gran hito de la evaluación universal de los maestros en el otoño, ahí inicia, y cada maestro se va a tener que certificar cada 3 años. Esa medida es el corazón de la reforma educativa. Pedirle a todos los maestros que se presenten a evaluarse. La única carta perdedora aquí es no evaluarse, porque eso sí lleva a la pérdida del empleo. El evaluarse y reprobar, inclusive en 3 ocasiones, no pierden el empleo. Pero no evaluarse, esa sí, esa es la perdedora. Entonces, pedirles a los maestros, sabemos que hay nuevos rigores, pero para bien de nuestros niños y jóvenes todos tenemos que hacer un esfuerzo adicional. Creo que va tomando su paso la reforma educativa. No va a ser lineal, ni va a ser sencillo, ni perfecto. Va a haber errores, nos vamos a tropezar, pero es la mejor oportunidad que nos hemos dado de empezar a transformar nuestro sistema educativo y hay que hacerla realidad. El tema es implementarla con un sentido de urgencia y con un sentido de oportunidad histórica, porque eso es ante lo que estamos, la oportunidad de cambiar nuestro sistema educativo y con ello mejorar a México. Gracias. Mil gracias a ustedes.